Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Carol Perelman y aquí en otra entrega de CDI Channel de Conciencia. Y hoy, ya por empezar julio, vamos a platicar un poco sobre las buenas noticias que tenemos de las vacunas, porque sí tenemos muy buenas nuevas noticias, y además sobre la variante Delta para ponerla en contexto y perspectiva y sí poder tomar las medidas pertinentes para protegernos, pero a la vez tampoco tenerle pánico. Entonces, empecemos. Empezamos por la Delta. La Delta es una de las variantes de preocupación que se han detectado en el mundo. Hasta hoy, la Organización Mundial de la Salud ha nombrado como variantes de preocupación a 4 variantes, empezando por la alfa, que fue la detectada inicialmente en Gran Bretaña y que digamos, su particularidad era que era mucho más contagiosa que la variante inicial. Tenemos que saber que ese virus inicial que comenzó en Wuhan a finales de 2019 ya no existe como tal. A través del tiempo, el coronavirus, cada vez que infecta las células de los seres humanos, al replicarse, va introduciendo ciertas mutaciones. Cuando estas mutaciones, que son accidentales, le confieren alguna ventaja al virus, empiezan a conservarse. Y estos virus que ya tenemos hoy en día no se parecen tanto a los iniciales. El virus inicial de 2019 ya no está en circulación hoy en día porque las nuevas variantes son mucho mejores versiones de ese virus. Entonces esas son las que comienzan a predominar. Es como si estuviera Darwin viendo en tiempo real la evolución biológica y en este caso del virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las variantes? La variante alfa, que fue detectada desde septiembre del 2020 y en enero de 2021 hizo esta ola en Gran Bretaña, era una variante más contagiosa. Luego supimos de la variante beta, que era la que se detectó inicialmente en Sudáfrica, cuya característica principal era que evadía un poco la respuesta inmunológica a COVID-19, previa a COVID-19, o la respuesta inmunológica de vacunas. Luego supimos de la variante gamma, que es la P1, la detectada inicialmente en Brasil y la responsable de la mayoría de los casos que estamos viendo en América Latina, porque de Brasil se expandió rápidamente a los países fronterizos, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia y algunos países como por ejemplo Chile, que a pesar de que tenían una alta vacunación, estaban viendo estos casos por la variante gamma. Y ahora hablamos de Delta. ¿Cuál es Delta? Delta es esta variante que se detectó inicialmente, bueno, antes de llamarse Beta, era la B1617 y se detectó desde octubre en India, pero no fue hasta que con esta ola enorme que vimos en primavera en India, que la variante B1617 tuvo una nueva variante que es la B1617.2 y esa es la Delta. ¿Cuáles son sus características? Delta es mucho más contagiosa. Mucho más contagiosa significa 60% más contagiosa que alfa, que ya era contagiosa, es decir, casi 100% más contagiosa que el virus inicial que se detectó en Wuhan en 2019. El que sea lo doble de contagioso Delta significa que mucho más fácil nos podemos contagiar. Seguimos usando cubrebocas porque el cubrebocas sigue protegiendo contra los casos de COVID-19 porque ya sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus que se propaga principalmente por vía aérea. Así que el cubrebocas sí nos sigue funcionando. También abrir ventanas, estar obviamente con buena ventilación, estar al aire libre. Pero si antes nos contagiábamos, una persona contagiaba a 2, ahora como es lo doble, una persona puede contagiar a 4. Y entonces esto lo que está haciendo es que esta variante empieza a dominar. Eso no quiere decir que es una variante que produzca un COVID-19 más letal o más severo. Eso todavía está por verse, es difícil evaluarlo. Hay unos estudios que salieron de Escocia que pareciera que aumenta el riesgo de hospitalización por la variante Delta, pero aún no está confirmado. Lo que sí sabemos es que es más contagioso y al ser más contagioso está desplazando a las demás variantes y lo estamos viendo. En Gran Bretaña rápidamente ya el 90% de los casos son por Delta y es por eso que Boris Johnson no pudo hacer la apertura el 21 de junio como lo había prometido y lo pasó al 19 de julio porque empezaban los casos de la variante Delta y había que detenerlos.
Luego, tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hace 4 semanas el 3% de los casos nuevos eran por la variante Delta, hace 3 semanas el 6%, luego el 10%, y esta semana ya son el 20% de los casos nuevos en Estados Unidos son por la variante Delta. Pero, ¿qué pasa con las vacunas? Y esto es importante. En Estados Unidos, un sistema que se llama Helix encontró que la variante Delta, los casos nuevos, están siendo monitoreados y están siendo encontrados principalmente en los condados que tienen menos del 30% de su población completamente vacunada. Acordémonos que completamente vacunada significa las 2 vacunas de aquellos vacunas que requieren 2 dosis, eso es esquema completo, o únicas dosis de Johnson Johnson o CanSino. Entonces, en esos condados en Estados Unidos que han recibido Moderna, Pfizer y Johnson Johnson, con esquemas completos, menos del 30% de su población, están viendo a la variante Delta subir dramáticamente. ¿Esto qué significa? Significa que requerimos seguir vacunando a un buen ritmo, porque las vacunas sí están controlando el aumento de casos, sí están haciendo que nos contagiemos menos. ¿Qué pasa con la protección de cada una de las vacunas? Un estudio de Gran Bretaña encontró que una sola dosis de Pfizer y una sola dosis de AstraZeneca, que son las vacunas que se están aplicando en Gran Bretaña, daban 33% de protección solamente contra la variante Delta, mientras que ambas dosis de estas vacunas daban 88% de eficacia para proteger y evitar COVID sintomático para Pfizer y 66% para AstraZeneca. Es muy importante entender que Pfizer con las variantes anteriores tenía una eficacia de 92%. Ahora esa eficacia se redujo a 88%, pero sigue siendo una vacuna que está siendo un seguro de vida, que está protegiendo contra casos sintomáticos de COVID-19 y está evitando muertes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Israel, que es un país con una vacunación altísima de su población, pero esta población que no se vacunó es la que ahorita está presentando los casos por la variante Delta, que incluso por ello Israel ya implementó de nuevo el uso de cubrebocas en espacios cerrados para tratar de prevenir estos contagios que, como ya mencioné, la variante Delta es mucho, mucho más contagiosa. La variante Delta ya está en más de 62 países, está ampliamente distribuida y no me sorprendería que para final de verano sea la dominante en todo el mundo y así se está esperando. Pero ojo, no tengámosle miedo, porque eso no significa que sea más letal y además se está encontrando un mundo un poco más vacunado. Por ejemplo, ¿cómo estamos en México? En México tenemos ya en suelo mexicano más de 50 millones de dosis y se han aplicado apenas poquito más de 40 millones de dosis. O sea, vamos con un rezago de más o menos 8 millones de dosis. Estamos entre 40 y 42 millones de dosis aplicadas. Me gustaría mencionarles unas muy buenas noticias que acaban de salir hace unos días sobre las vacunas. Por ejemplo, teníamos muchas dudas sobre esto de combinar vacunas. Son una de las preguntas que más recibo. ¿Puedo combinar vacunas? Bueno, un gran estudio que se llama COMVAC, que es COMCOV, que se hizo en 830 voluntarios en Gran Bretaña, mezcló un esquema homogéneo, por ejemplo, primero Pfizer y AstraZeneca, y luego hizo el esquema heterogéneo, Pfizer primero con AstraZeneca después y AstraZeneca primero con Pfizer después. Esto con un intervalo de 4 semanas para ver cómo era la respuesta inmunológica y también cómo era la reactogénica, qué tanta reacción secundaria daba combinar estas vacunas. Lo que se encontró fue muy interesante. Combinar Pfizer con AstraZeneca sí da mayor reacción, o sea, estos efectos que se ven al día siguiente de dolor de cabeza, calentura, malestar general, se ven más acentuados al combinar vacunas, pero se quitan a las 24, 48 horas. Y sin embargo, ¿dónde está la inmunidad? Poner primero Pfizer y luego AstraZeneca elevó los anticuerpos de forma considerable, mucho más que haber puesto AstraZeneca con 4 semanas de intervalo. Poner primero AstraZeneca y luego Pfizer elevó de manera considerable las células T, la inmunidad celular, que es también muy importante. Sin embargo, poner Pfizer y luego Pfizer sigue siendo una mayor opción en cantidad de anticuerpos como respuesta inmunológica. Por el otro lado, poner AstraZeneca con intervalo de 12 semanas, que es lo que estaba haciendo Gran Bretaña, también eleva los anticuerpos muchísimo más. Esto lo que nos significa es que ya tenemos un poco más de flexibilidad. Está bien y es seguro combinar AstraZeneca y Pfizer y da una buena respuesta inmunológica esta combinación porque le estamos dando
diferentes estrategias al cuerpo para activar su sistema inmunológico. Esto es muy importante por la flexibilidad y también por el acceso, porque algunos países han tenido dificultad en acceso a algunas vacunas y entonces con esto sí se permitiría combinarlas. Además de que algunos países han limitado AstraZeneca para las segundas dosis para algunas personas por los casos eventuales y raros de coágulos, entonces ahora estas personas podrían ponerse Pfizer. Otra cosa muy, muy interesante es que AstraZeneca, que es una vacuna ya autorizada en más de 80 países del mundo, encontró que un intervalo de 10 meses daba una respuesta inmunológica aún mayor. ¿Y eso qué nos significa? Significa que la inmunidad que están dando las vacunas son a muy largo plazo y quizás no requeriremos unas terceras dosis, aunque los laboratorios las están preparando porque están haciendo nuevas versiones de vacunas para poder evitar casos de contagios de las variantes, pero de todas maneras, ahorita lo que sabemos es que las vacunas que se están aplicando sí están teniendo una inmunidad a muy largo plazo, muy robusta, incluso pudiendo pensar que pudiera ser la protección de por vida, posiblemente de por vida, porque es sumamente robusta. Este estudio miró a la vacuna casi por casi 6 meses, y en esos 6 meses la inmunidad estaba completamente estable. También se hicieron análisis en células madre, en bone marrow, en médula ósea, y se encontraron células germinales que fueron evolucionando con el tiempo. Y eso es sumamente relevante porque quiere decir que la inmunidad de las vacunas no es nada más estática, sino es dinámica, y con el tiempo esa inmunidad se va mejorando, es activa, y entonces se va a ir protegiendo a la persona contra las variantes. También un estudio nuevo encontró que Moderna protege de manera eficaz contra la variante Delta, y se está haciendo una vacuna de AstraZeneca como tercera dosis, porque recordemos que AstraZeneca se mostró muy poco eficaz contra la variante Beta. Entonces AstraZeneca desarrolló una vacuna específica contra la variante Beta que se llama AZD2816, y esta se empezó a probar el 27 de junio con la primera aplicación como una tercera dosis para proteger contra esta variante. Pero lo que me da muchísima tranquilidad es que las vacunas que están siendo evaluadas, porque me encantaría tener más información sobre las demás vacunas, sobre Sinovac, sobre Sinopharm, sobre CanSino, sobre Sputnik, sobre Johnson & Johnson, pero todavía no tenemos información sobre estas, pero al menos de algunas estamos empezando a entender que sí proveen una inmunidad de largo plazo, sí podemos confiar en ellas, pero no les podemos poner a las vacunas toda su carga. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con cubrebocas. Acuérdense que el virus sigue en circulación y cada vez hay más casos, quizás menos muertes porque hay más vacunados. Y un comentario final. Algunas personas dicen que el nuevo virus está atacando a los jóvenes, y no es que el virus cambió y de pronto solamente ataca a jóvenes. No, 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 no. El tema aquí es que los jóvenes son los más susceptibles ahora porque no son los vacunados, y además son los que más andan en la calle, en las fiestas y desprotegidos, y por eso al ser más vulnerables, entonces es por eso que estamos viendo más casos en jóvenes. No es un cambio del virus, es más bien un cambio en la actitud y en la forma de cuidarse, y el no estar protegidos todavía con sus vacunas a los jóvenes. Entonces, acordémonos, porque también salió un estudio nuevo donde encontró que la mejor forma de cuidar a nuestros niños, la mejor forma de cuidar a nuestros jóvenes es vacunándonos los adultos, que ya podemos vacunarnos, ya podemos tener el acceso a las vacunas, así que adelante, vacúnate, vacúnate con tus 2 vacunas, porque sabemos que las 2 vacunas son las que se requieren para la protección contra la variante Delta, y vacúnate ya. Acuérdate que hay que darle a COVID lo que se merece. Hay que darle a COVID un vacunazo. Yo soy Carol Perelman y te espero en la próxima entrega de Conciencia. Muchísimas gracias.